noches, bienvenidos a Archipiélago Sonoro, el programa de Codarte Chiloé, que es parte de los 10 años del Festival Musical Chiloé. Vamos a presentar inmediatamente a nuestros panelistas. Este es el último programa, ya en 4 días juntos, los 5 días que acompañan al festival. El último día del festival ya es mañana. Vamos a estar también conversando un poco de eso y vamos a presentar inmediatamente a Sole Lorca. ¿Cómo estás, Sole? Hola, buenas noches, Ricardo, y buenas noches también a toda la gente que nos ha acompañado esta semana, sin duda, en el marco del Festival Musical Chiloé. Paola Moraga, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. La directora del festival. Sí, estamos ahí a full, estamos sí, con mucha pega, muy contentos por los resultados del festival. Hemos tenido una gran convocatoria, podemos hablar después. Eso es verdad, gran convocatoria. Gran convocatoria. Y Alejandro Lavandero, director artístico del festival. Buenas noches, Alejandro? Sole, Paola, Ricardo. Y hoy día vamos a tener un tema re interesante que nos gusta mucho conversar y que es creación musical y territorio. Nos vamos a abocar directamente a ese tema, a la creación. Así es. Así que invitamos justamente para conversar de este tema a un creador de Quellón, directamente de Quellón, don David Cárdenas, compositor de varias bandas. Él nos va a contar ahí todas las bandas en las que ha participado, entre ellas Bandada, que es su último proyecto. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Me presento, yo me llamo David Cárdenas, soy de la comuna de Quellón, soy, como bien tú decías, compositor, hago mis propios temas desde los 15, 14 años aproximadamente y hasta los días de hoy es parte de mi faceta artística, por decirlo de alguna manera. Correcto. Antes de ir directo a la conversación, a conversar de este tema, creación musical y territorio, recordar la conversación un poco que teníamos ayer, que tenía que ver bastante con el tema de la educación en torno a la música, porque este festival, el Festival Musical de Chiloé, en sus 10 años, se ha hecho cargo de una variedad tremenda de estilos, de disciplinas musicales, música contemporánea, jazz, música más tradicional, música popular, música docta. Esa música, ¿dónde se enseñan en Chiloé, Alejandro? Oye, la pregunta que me hace a mí es como complicada, porque yo no soy chilote, pero sin embargo, estando en contacto, ¿no es cierto?, con algunos músicos de acá, pasan por circuitos distintos. La llamada música, ¿no es cierto?, clásica o música docta, que es la música que normalmente, ¿no es cierto?, hace referencia a una tradición europea, ¿no es cierto?, de ese desarrollo. Evidentemente que su espacio ha sido el conservatorio, o los conservatorios o las escuelas de música, y tienen, ¿no es cierto?, una larga tradición, incluso, ¿no es cierto?, de los años necesarios para estudiar yo diría, esas disciplinas, ¿no? Entiéndase por disciplinas la parte instrumental, ¿no es cierto?, o sea, no sé, violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, fagote, etcétera, todos los instrumentos casi pertenecientes a la orquesta sinfónica, más el arpa, la guitarra, ¿no es cierto?, los instrumentos de música antigua, clavecín, flauta dulce, viola da gamba, etcétera, y por otra parte, ¿no es cierto?, las carreras que llevan hacia, por ejemplo, la composición académica, ¿no? Y la investigación musicológica. Esas son como las grandes vertientes, ¿no? Sin embargo, las otras músicas, que no es que sean inferiores en ningún caso, son maneras distintas, ¿no es cierto?, en las cuales estas se enseñan incluso, y sus metodologías no necesariamente pasan por ese tipo, digamos, de estructuras académicas. Hoy por hoy, sin embargo, y esto tal vez sea un motivo, ¿no es cierto?, de una reflexión más profunda, yo no estoy plenamente de acuerdo de que todo tenga que sistematizarse, ¿no es cierto?, en un espacio llamado academia. Yo creo que hay creación del ser humano que no necesita, ¿no es cierto?, pasar por ese filtro o por esa conducción, y que son, ¿no es cierto?, manifestaciones tan ricas, pero pueden ser mucho más espontáneas, ¿no? Se tiende a meter todo en un saco al decir músicas populares. Hoy en día es muy complicado, ¿no es cierto?, la definición de popular, porque esa categoría, ¿no es cierto?, viene desde también Europa, en una diferenciación, pero esto un poco para que el público, ¿no es cierto?, el televidente lo entienda, es una diferenciación entre lo que la Iglesia generó, ¿no es cierto?, como el rito, ¿no es cierto?, el rito católico, ¿no?, y a lo cual la música va a servir, ¿no es cierto?, como para poder expandir la palabra, ¿no es cierto?, de la Biblia, directamente de los evangelios, y aquellas músicas que no eran, ¿no es cierto?, las que este oficio generaba,
sino que eran las músicas tanto vernaculares o practicadas por los distintos pueblos, o sus propios pueblos, ¿no es cierto?, al interior, que no pasaban por eso. Entonces hay una tremenda, yo diría, falta de conocimiento, ¿no?, claramente sobre estos orígenes, porque en gran parte esas músicas populares por la Iglesia Católica fueron de alguna manera rotuladas como músicas que tenían que ver más bien con lo diabólico, que no pertenecían a este orden, ¿no es cierto?, de lo celestial, ¿no es cierto?, ligados un poco, si quieres tú, a la tradición, ¿no es cierto?, de la teología cristiana, del buen comportamiento de un cristiano, que era más bien humilde, que no era con gestos exagerados, y eso va marcando, ¿no es cierto?, la forma en que esta música tenía que hacerse y los instrumentos que iban acompañando esto. De manera que todos aquellos instrumentos que no entraban en esta lógica iban siendo, ¿no es cierto?, como desplazados, dejados de lado. Los instrumentos mismos tienen que cambiar, tienen que modificarse para servir al rito. Correcto. Y eso va desde la Edad Media, ¿no es cierto?, hasta el Barroco, conocido, ¿no es cierto?, como el periodo hasta el 1750. De ahí para adelante cambia radicalmente, ¿no es cierto?, la función de esos instrumentos, la comprensión, ¿no es cierto?, de la estética sonora. Y finalmente, ¿no es cierto?, tenemos, yo diría, un elemento muy interesante, y es que se vuelve, ¿no es cierto?, a tener yo diría, una conciencia muy distinta, ¿no es cierto?, del otro. Ayer se hablaba un poco de la alteridad, ¿no? Sí. ¿Qué genera el otro? Las otras culturas, las otras civilizaciones, ¿no es cierto?, que son también motivo de hoy día de un gran interés, ¿no es cierto?, y ya se está fusionando todo. Entonces, no hay que mirar a la música clásica como un elemento que está encerrado, ¿no es cierto?, en una torre de marfil, sino que por lo menos afuera ocurre que en esa academia, ¿no es cierto?, están pasando, ¿no es cierto?, y paseándose muchas músicas, que no es necesariamente el caso que ocurre en Chile. Ya. Es otra historia. O sea, no pensemos tampoco que Chile es la punta de lanza de la ejecución instrumental y la creación musical internacional. No. Es un país que tiene un retardo de 20, 30 años con relación a Europa y a lo que trata de seguir como copia de modelo. Pero me detengo acá porque si no podríamos hablar, ¿no es cierto?, en otro programa más largo que esto, pero yo diría, muy interesante el tema, ¿no es cierto? Sí. Siguiendo con el tema educacional, para la gente que no sabe, este año el Festival Musical Chiloé ha implementado los conciertos para la comunidad escolar. ¿Qué significa eso? Que hemos estado teniendo 3 conciertos al día. Me explico, en la mañana tenemos 2 conciertos y en la noche tenemos el que todos conocen, que es a las 7:30 de la tarde en el teatro. Todo esto es en el teatro, en la mañana y en la tarde. Y en la mañana llega la comunidad escolar al teatro. Entonces tienen acceso a escuchar un repertorio muy especial, donde son comentados los conciertos de este festival. Así que estamos muy contentos por eso, porque nunca habíamos realizado algo así. Aparte de eso, tenemos clases magistrales. 2 clases, una que se realiza en el colegio Hierbabuena. Hierbabuenas de flamenco, y otro en el colegio de Caulí. ¿Eso dirigido a la comunidad escolar, esas clases magistrales? Sí. Ya. Sí, a la comunidad escolar. Eso. Sí, yo me gustaría, fíjate, relevar algo que tú dijiste al comienzo, un poco esto sobre la programación, lo diverso de la programación. Sí. Y efectivamente nosotros podemos encontrar que hay festivales que se van, ¿no es cierto?, organizando su programación, tal vez, por ejemplo, tomando un segmento determinado, o un lenguaje, jazz, por ejemplo, el Festival de Jazz, Festival de Músicas del Mundo, Festival de Música Barroca, Festival de Música Medieval, ¿me entiendes tú?, etcétera. Pero nosotros, fíjate, como Coarte Chiloé vimos que en el caso de Ancud, principalmente, ¿no es cierto?, no hay festivales de ningún tipo, a eso me refiero, ¿no? No es que no haya expresiones musicales, eso es otra cosa. De manera, ¿no es cierto?, que esta idea del nombre festival es como una fiesta, efectivamente, de la música, y consideramos de que el elemento, ¿no es cierto?, tal vez más aportador era hacer llegar justamente acá a Ancud diversas expresiones y lenguajes musicales que no se tienen, pero solamente yo diría con la claridad, ¿no es cierto?, de que los eventos que tratamos de colocar sean de calidad, ¿no? Correcto. Y que haya un filtro. Y así ha sido. Bueno, evidentemente que también la presencia, David, yo creo que también contento de participar del panel en tu faceta de compositor, ¿no? ¿Cómo ves tú el trabajo acá en Chiloé en esa materia? Un poco lo que estaba conversando Alejandro. En el tema de la composición, he visto muchas variedades de composición, ya sea en los grupos folclóricos, que es como bien el mundo de donde vengo yo, de los conjuntos folclóricos, de Quellón, de Achao, los magisterios. Entonces por ahí empecé a
a escuchar a los primeros compositores de música folclórica. Hay que recalcar que David es hijo de Amador Cárdenas. Sí. Tremendo Claro, músico. otro gran músico y folclorista. Sí, de la muy isla. importante. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Tú eres una persona bastante joven, David. ¿Cuánto Sí. tiempo llevas en esto de la música? Tengo en la música en realidad desde los 6 años. Mira. Ahora tengo 30 años y me mantengo haciendo música. Conversábamos también que hace un rato que también hago instrumentos, hago mis canciones y en Luthier. eso hago. Claro. Sí. Sí. ¿Y siempre dedicado a la música de raíz, como la música tradicional? La música, sí. También de repente en algunos temas he ocupado pinceladas de otros países, de otros ritmos. Un tiempo estuve haciendo canciones con aires de reggae. No sé, algunas un poco más rockeadas, sea así. Entonces he ocupado harto también, pero mi fuerte siempre ha sido como la música tradicional, como poder representar a las personas que están a mi alrededor. Y la mayoría de estos años he vivido acá en Chiloé, entonces como que es una cosa que funciona naturalmente. Claro. Tú además estudiaste en Santiago, estudiaste en Cuba. ¿Qué nos puedes contar un poco de esa experiencia de haber salido y poder estudiar afuera música? La verdad al principio fue una experiencia bien rica porque estudié en la ciudad de Santiago, viví en varias comunas, entonces eso me permitió a expandirme un poco. Conocí personas que hacían música también. No vamos a decir que me desarrollé como músico tanto allá, sino que aprendí cosas, después las reproducí Ya. y eso. Un aprendizaje continuo. ¿Y lo de Cuba? ¿Cómo Lo de es Cuba, todo? bien, ¿Cómo eso llegas a fue estudiar? hace- ¿Cómo un chilote de que John llegue a estudiar a Cuba? Sí, eso fue una beca que me ofrecieron, me dijeron, ya David, ¿qué estás haciendo? Y yo, sí, estoy haciendo mis violines, mis rabeles, ya. ¿Te quieres ir a Cuba? No lo pensé mucho, como que dije ya, sí. Y eso fue en diciembre y en enero ya estaba en Cuba. ¿Sí? Ya. ¿Cuánto Claro, tiempo fui- estuviste estudiando? Estuve un año. Un año estudiando Sí. en Cuba. Estuve estudiando violín clásico y un poco de piano. En el fondo fui a hacer como un adiestramiento en la música, que es lo que me está faltando así para poder seguir. ¿Y qué tal la Subiendo. experiencia ya? Bien. Sí, buena experiencia. Viví también en distintos lugares. Ese fue un año más como más hippie, por decirlo de otra manera, porque andaba con mis cosas, de repente me cambiaba de una casa a otra casa. Y eso, pero aprendí mucho. Siempre, y también aprendí a querer a los cubanos, que es otro tipo de isleños. Sí. Entonces por ahí habían cosas que coincidíamos, otras cosas en que no coincidíamos, pero de todas formas sí, fue una muy grata experiencia Y igual. de Cuba a aquello. De Sí, Cuba de que- de una isla a otra De isla. una isla a otra isla. Y después Haciendo de vuelta temas, hacia acá. haciendo temas, canciones. Y ahora con, Pasándolo bien. con Bandada, que es para el que estás tocando ahora, ¿qué están haciendo ahí? Bueno, Bandada es un grupo que formamos con Carola Gutman, que es una amiga, aprovecho a mandarle Sí. saludos, Y ella está un ratito Ella va a estar un Sí. ratito más con nosotros, sí. y con Cristian Borque. Cristian Borque que es chilote, es profesor de música, así que también es un hermano. Y con él y con Carola hicimos un disco que se llama El Archipiélago de las Cuecas, que es nuestro primer disco que lanzamos el año pasado y ahora estamos próximos a lanzar nuestro segundo disco que se llama Amor a Cielo Abierto, que es un disco que también de canciones inéditas, donde canta Carola, canto yo, aparezco algunas veces. Un disco un poco más creativo que el primero, que es como más de rescate folclórico, así netamente tal. Bueno, yo creo que escuchando a David da la impresión de que están pasando muchas cosas en la música en materia de creación, pero yo creo que tú nos puedes contar mejor. Hay jóvenes de tu edad también creando, hay ciertos focos en Chiloé respecto del trabajo musical, que John, Achao, Castro, me da la impresión de que por ahí va. Ancú tiene otra línea, ha ido por otra línea, creo yo, trabajando en materia musical. Recuerdo las escuelas de rock, por ejemplo, que lejos fue lo que más marcó la historia. Pero David, ¿qué nos puedes contar acerca de eso? ¿Están así? Lo que yo entiendo respecto al movimiento de la nueva canción chilota, podríamos llamarlo así,
Hay varios grupos, entre esos, bueno, nosotros empezamos hace ya unos años con el grupo Quilalar, empezamos a hacer eso, pero hay varios grupos que han estado haciendo temas y yo me he enterado a través de redes sociales que de repente hay grupos en Castro, hay grupos en Quellón, no sé, en Chonchi, pero y acá en Ancú también hay jóvenes que están haciendo Sí. sus propios temas. Está más para onda rockera, entonces. Ya, a mí me fascina el hecho de que la persona pueda tener la capacidad de tomar un tiempo en su cotidianidad y pueda hacer sus propias canciones. Para mí es un avance del ser humano en sí, que se está haciendo costumbre en los jóvenes. ¿Ya? Entonces yo me he dado cuenta así a través de redes sociales. Sí. Fíjate, Estoy muy yo feliz por eso. quisiera preguntarle a David, porque es un tema que personalmente siempre me ha interesado mucho y del cual creo que es muy controversial, fíjate, y es el tema del origen del Ravel en Chiloé. Y lo digo porque encuentro una condición muy interesante que un intérprete creador al mismo tiempo sea constructor de instrumentos. ¿Ah? Como que da como decirte, una vuelta a la rueda muy interesante porque te obliga a trabajar con el material sonoro que tú mismo creas. O sea, está antes de hacer el instrumento, ¿no es cierto? Sus sonoridades, hay una experiencia con relación a eso, ¿no es cierto? Etcétera. Y también yo creo que el tema que aquí, que lo hemos conversado tantas veces, incluso en la reunión de Ecodarte Chiloé, ¿no? Y llevando ese tema hacia otras partes. Se habla del Ravel en Chiloé, pero nunca se ha visto un Ravel en Chiloé. Cuando digo eso, hacia atrás no hay fuente documental, pero aparentemente hay gente que dice que sí. Pero fíjate que esto es como diría Chiloé, tierra de mitos y leyendas, ¿no? O sea, de hecho, inclusive el tema geográfico, Sí. cuando hablamos de la zona de Chonchi, en la zona costera. Es ahí donde se radica también el tema del Ravel, ¿no? Claro, Sí, pero sí, Sol, pero yo te voy a decir una cosa que es sumamente interesante. Muchos dicen que la llegada, ¿no es cierto?, acá de la ¿cómo se llama esto?, de los españoles, ¿no es cierto?, a la isla, una parte importante tenía que ver con Galicia, ¿no es cierto?, la tradición celta gallega en el fondo, Sí. ¿no? Curiosamente, no hay ninguna gaita en el archipiélago. Y el instrumento de preferencia de la cultura gallega es la gaita. es la gaita. Entonces uno se pregunta, curioso, porque si hay una oleada, ¿no es cierto?, de seres humanos que vienen con sus costumbres, ¿no es cierto?, y que dejan, yo diría, impregnado acá esto, en el paisaje, en el entorno, todo, en sus comidas tal vez, ¿no es cierto?, uno ve los botecitos antiguos que ya no existen, eran todos, ¿no es cierto?, son todos de allá, ¿no? Sin embargo, curiosamente no hay ni una gaita. El Así que- instrumento no... Claro, aprovechamos de hacer un llamado. Si alguien Sí. tiene una gaita O si sabe. o sabe algo de esto, por favor Claro. tome contacto con Canal del Sur. Sí, es un que tema estamos- que sumamente estamos muy motivante. interesados, que es un tema que hemos hablado mucho con Codarte Chiloé, Sí. el tema de la gaita. Y entre otras cosas porque hemos Sí. escuchado que gente ha dicho que sabían Sí. de gaitas que hubo, pero nadie puede mostrarla. ¿me entiendes? Entonces, Y por eso no te sé, quiero preguntar David. sobre el Ravel, porque fíjate que en Santiago, perdón, solamente con eso terminó, el profesor de la Universidad del Pedagógico, donde tú estudiaste, ¿no? Sí. Él menciona directamente que el Ravel nunca existió en Chile, nunca llegó a Chile, que eso fue una invención posterior, ¿no es cierto?, y que no hay fuentes documentales. Y eso me interesa, entonces, para David, capaz que tengas en su familia, ¿no es cierto?, fuentes que no están aquí, ¿me entiendes? No hay dónde encontrarlas, por Claro. favor. Bueno, respecto a la gaita, bueno, nosotros, claro, comprendemos que en Galicia debe ser, Es me un imagino, claro, un instrumento de preferencia. Lo que yo aprendí acá en la isla es que antiguamente la gente ocupaba una flauta una cosa así, pero que se hacía con sauco. Entonces el sauco se ahuecaba, se le sacaba el corazón al sauco, se le hacían los orificios y posteriormente se tocaban los pasacalles con ese sonido que es casi parecido al de una flauta militar. Pero, ¿sabes? Sí, eso respecto es como lo más cercano que se me viene a la mente respecto a la gaita, que claro, acá no sé, yo no he escuchado gaita. Y el Ravel, yo siento que es como una palabra más moderna acerca del violín chilote propiamente tal. De hecho, como usted bien mencionaba, yo fabrico estos instrumentos, me dedico a vender, estoy siempre ahí me levanto luteando y antes de acostarme todavía estoy luteando. Entonces, antiguamente al violín le decían barraquito acá.
que era como, porque hacía un sonido como cuchi, 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 cuchi. Claro. Entonces ese era el violín chilote, que es de 4 cuerdas, que de hecho yo ando con uno ahí. Sí. Claro, y entonces, ¿qué pasa? Que este violín como era una réplica del violín clásico y las herramientas no eran las mismas que hay hoy en día, entonces obviamente el sonido era muy diferente y también sonaba como muy parecido al Ravel. Y se tocaba también entre las piernas, en situaciones más de casa, más de hogar, qué sé yo, con los niños, con los jóvenes, con los abuelos. Y en las procesiones, claro, se ocupaba más así como el violín De brazo, claro. claro, pero es como una adaptación del violín clásico más que un Ravel propiamente tal. O sea, de ahí viene entonces de que hay una adaptación, digamos, del instrumento en Chiloé que la gente denominó Ravel. Claro. O sea, alguno tiene que haber llegado. Es que hay una situación, yo no me acuerdo el nombre del fabricante, ¿no? Pero lo fuimos a ver con Paola, Hace años atrás. una conversación con él muy interesante, en el cual dijo, mira, a mí, viendo una revista de esta Salvat de la música, ¿no es cierto?, vi ahí un instrumento que me gustó, que era un Ravel. Y lo empecé a construir. Y a partir de ahí empecé a sacar, ¿no es cierto?, mejores instrumentos. Entonces, ¿por qué lo digo que es interesante? No por buscar la originalidad de la originalidad, sino porque sencillamente muchas veces, ¿no es cierto?, una tradición se funda a partir, ¿no es cierto?, de lo que hizo ese señor. ¿Ah? Como en Occidente, ¿no es cierto?, se sabe de que la mala lectura, ¿no es cierto?, y un error, estamos hablando de la Edad Media, ¿no es cierto?, dio paso a que los modos, ¿no es cierto?, musicales se confundían y se tomaron como los modos griegos que no eran. Entonces Occidente fundó su teoría musical a partir de un error también. ¿Te das cuenta? Entonces es una lectura sobre un pasado que se renueva hoy. Y eso yo lo encuentro igualmente valioso porque no existiendo el Ravel, sin embargo hoy día está. Entonces eso puede emprender una nueva tradición, ¿no? Ahora, igualmente, fíjate, yo creo que es interesante a lo mejor desde el punto de vista tuyo, ¿no es cierto?, sobre el uso de los instrumentos y la enseñanza de los instrumentos tradicionales, ¿no es cierto?, en Chiloé, y el uso de ellos en la creación actual. Cuando me refiero a la creación actual, me estoy pensando también, ¿no es cierto?, en aquellas músicas que salen fuera, ¿no es cierto?, del marco, digamos, de lo tonal, tal vez un poco más específico, pero uno entiende en el ámbito musical de lo que se está hablando, ¿no? Sí. Bueno, respecto a eso, el Ravel de repente como que es un instrumento que invita mucho a lo ceremonial. Es como un instrumento que habla por sí solo, que tiene mucha historia. Los huilliches, de hecho, con ese instrumento festejaron muchas ceremonias antes de que apareciera el acordeón. Entonces es un instrumento que también, sin duda alguna, como que eleva al músico en un ambiente... Una carga simbólica fuerte. Sí, de todas formas. Acá en Chiloé, sobre todo, que es un lugar con características tan específicas, me refiero al paisaje que nos va rodeando, por decirlo así, todos los que vivimos acá. Y bueno, el violín acompañó, voy a hablar de mis abuelos, a nuestros abuelos así desde los jesuitas hasta los días de hoy. Un instrumento que se ocupa bueno, yo también lo ocupo en mis composiciones, en bandada, por ejemplo, hay 4 o 3 temas que son con Ravel. Porque es un sonido muy particular que no... Y que tendremos la oportunidad de escucharlo, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, vamos a Un escucharlo ratito más. al final de este, Sí, de este vamos a bloque. escucharlo en algunos minutos más. Yo creo aprovechar de contar las invitaciones que nos quedan mañana, Paola. ¿Sí? Último día. Mañana, Último día, como último de este ciclo, porque continuamos a fines de noviembre. Ya, pero hablemos de mañana. Mañana tenemos un concierto a las 11:30 con Cristian Alvear, a las 12 con Javier Parragués. Ambos son guitarristas, así que va a estar muy entretenido. Va a estar la comunidad escolar, pero eso no quita que la comunidad pueda asistir al teatro municipal, porque es entrada liberada, están todos invitados. Y en la noche vamos a tener concierto de clausura con el jazz. Así que a todos los fanáticos del jazz de Ancud están cordialmente invitados, con Lecaros, que va a estar un trío formado por el Roberto Lecaros padre, el Roberto Lecaros hijo, otro músico que se me queda acá, no me acuerdo, y
la Carmen Paz González, la Cookie, que todos acá en Ancud, si en un gran porcentaje personal la conocen, ancuditana, que va a estar acá con su piano, con Lecaros tocando. Así que la invitación es a las 7:30 de la tarde al Teatro Municipal de Ancud. Lleguen puntual porque se llena, entrada liberada. Y aprovechemos de agradecer a los financiamientos que tenemos, Sí. si no, no podríamos realizar estas Este actividades ni este espacio. Tenemos al FNR Cultura 2% Región de los Lagos, al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio y a la ilustre Municipalidad de Ancud. Así que muchas gracias y esperamos poder seguir contando con su apoyo. Eso por ahora, y los invito también a que sintonicen Radio Pudeto de Ancud, que también tenemos un programa con ellos. Y a fin de noviembre seguimos con otros conciertos del ensamble La Folía, que van a seguir en Ancud, en The TIF, en Aldechildo y en Tenaún. Y la clase magistral que les hablé anteriormente, que va a ser el Colegio Luis Segovia Ross de Caulín para los chicos, que vamos a llevar ahí un cancionero chilote con un dúo de guitarra y flauta traversa que va a estar muy, muy bonito. Y bueno, vamos a tener después en enero la academia que todos esperan, que es la Academia de la Flauta, que siempre tenemos una gran acogida por parte de los ancuditanos, que va a durar una semana, que ya va en su 7ª versión, así que estén alerta a la página web www.festivalmusicalchiloe.cl o al Facebook con el mismo nombre, redes sociales. Ahí podrán ver los formularios de inscripción. Todas las actividades de Codarte Chiloé son con entrada liberada. Bien, bueno, nos vamos a la música ahora, ¿no? Sí, por Don supuesto, Alejandro. despedir con música Sí. este segmento, este primer bloque. Vamos a despedirnos con David Cárdenas. ¿Qué nos vas a cantar, David? Bueno, voy a cantar una canción que es un romance del sector de Calen, que pertenece a la comuna de Dalcahue. Es una canción que escuchábamos cuando éramos niños, así que nos cantaban, y se llama La Leona. La leona fue la perdía, porque de ella no había consuelo. Se la fueron a pillar merendándose un cordero. Dijo el perro como ligero, el que al tiro se la encontró. Entonces ella se subió en un palo de canelo. Todo el pueblo se juntó porque le iban a dar la muerte. Entonces ella declaró y declaró de esta suerte. Me comí 20 potrillos, fuera de 15 terneros. Entre ovejas y corderos me comí 120. De cabrita no dijo nada, porque es una bagatela, que empuñándome a una cabra yo no tengo para una muela. Cuando llego a los currales,
los ojos parecen velas y disparo a los animales al verme que soy tan fiera. Aunque soy un animal, también tengo mi destino. Si aquí me han de fusilar, ya con esta me despido. Ya con esta me despido. Estamos en Archipiélago Sonoro y ya cerrando este programa, cerrando este bloque y el año de este primer programa de televisión. Es primera vez, ¿no es cierto, Sí. Alejandro, que el Festival Musical de Chiloé se acompaña con un programa de televisión? Así es la primera vez, ¿no es cierto?, que tuvimos la idea de usar este medio, que yo creo que uno de los más eficaces, ¿no?, para producir, yo diría, una conversación con invitados locales, ¿no es cierto?, con la confrontación con invitados de fuera de la isla de Chiloé, ¿no es cierto?, mostrar cápsulas, o sea, hacer un programa dinámico, ¿no? Yo creo que eso vamos a ver ahora el resultado con la gente. Yo creo que yo he estado muy entretenido con estos programas. Sí, no, han sido muy entretenidos, con mucho contenido, unas conversaciones interesantísimas en torno a música, en torno a patrimonio, en torno a muchos temas que tienen que ver con la música. Así es, sí. Así es que fue una gran experiencia, yo creo que para todos nosotros. Sí, ha sido buenísimo. Yo quisiera compartir con ustedes y también con los televidentes los números que nos deja, que nos está empezando a dejar este festival. Hoy día en televisión hemos tenido 14 invitados de excelente nivel en Archipiélago Sonoro, más de 200 minutos de grabación solo para la televisión, porque nosotros también estamos en el festival y de manera paralela estamos también armando este programa televisivo. En radio también seguramente nos escucharon durante el mes de octubre. Estos días también hemos estado haciendo radio, recogiendo las impresiones de la gente. Son más de 300 minutos, por ejemplo, en radio, 8 invitados. Hemos tenido en el festival 11 agrupaciones, tanto en la mañana como en la tarde, en el Teatro Municipal. Esos son los números que nos está dejando el festival en su 10ª edición y ya hablaremos también, yo espero en algún momento, de la cantidad también de público que ha asistido al teatro durante todas estas jornadas. Así es. Números importantes, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y hay que recordar también que el Festival Musical de Chiloé tiene una extensión. Sí. Y esa extensión llega hasta Enero. más o menos enero, ¿no es Así es, cierto? sí. O sea, es pero muchas actividades. Está la Academia de la Flauta. ¿Qué otras actividades tenemos, Alejandro, de ahora en adelante? Mira, Hablando del festival. A ver, pensemos que tuvimos el flamenco, ¿no?, que es un espectáculo muy hermoso, una compañía muy buena, de muy alta calidad, la compañía del Círculo. Ellos estuvieron en Quellón y en Ancud, y tenemos también conciertos que vienen ahora de TIF, Aldachildo, Tenaún, Caulín, ¿no?, Sí. Castro. Entonces hay un proyecto que también, digamos, lo quiero mencionar, porque eso yo diría que es una suerte de pequeña punta de lanza que viene ahora, que siempre nos ha interesado esta relación entre la creación actual, ¿no es cierto?, lo patrimonial al mismo tiempo, sí, pero su proyección en el escenario actual, que es el Núcleo de Experimentación Sonora Chiloé, se llama NES. Ese núcleo es muy especial porque además son todos de Chiloé, todos. Yo soy el único santiaguino, ¿no es cierto?, que me integro acá, pero lo interesante que tiene desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la parte creativa, es que son todas personas que tienen tradiciones musicales diferentes, lo cual es un riesgo tremendo, porque, por ejemplo, juntar a un jazzista, juntar a músicos populares, juntar a músicos doctos, ¿no es cierto?, clásicos contemporáneos, juntar a Nediel Muñoz, ¿no es cierto?, en el caso que sigue siendo una cantora, ¿no es cierto?, de raíz huilliche, ¿no? Figúrate todos esos lenguajes, ¿no es cierto?, y que tú digas de repente, bueno, tenemos ya 10 composiciones que están, ¿no es cierto?, siendo escritas para este ensamble especialmente por compositores chilenos, ¿no?, de música contemporánea, pero que están además con el trabajo de tomar los elementos de la tradición
tanto huilliche como criolla chilota, ¿no es cierto? Y cómo incorporarlo a esta contemporaneidad, ¿no? Entonces ese es un proyecto que viene en enero y que son 3 conciertos, el cual también se va a hacer en la iglesia de Castro, ¿no? Uno de ellos, en la comunidad también huilliche de Nati Bajo, exactamente. Weikimun. Weikimun, exactamente, ¿no? Y en el Teatro Municipal de Ancud. Y tenemos la Academia de la Flauta al mismo tiempo, ¿no es cierto?, en el mes de enero, y con eso, digamos, cerramos esta extensión del festival, ¿no? Pero fíjate, no quiero dejar de mencionar una actividad que también hace parte, ¿no es cierto?, del patrimonio visual de la música en Chiloé. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con nuestro querido amigo Rodrigo Geno Muñoz, ¿no? Geno Muñoz. Que desde ya, ¿no es cierto?, le mandamos un gran saludo por esta maravillosa, ¿no es cierto?, exposición que contiene, ¿no es cierto?, fotografías, por supuesto que de él, ¿no?, de músicos a través de su vida en Chile, ¿no es cierto?, músicos chilotes, ¿no?, y que se van a contrastar con otras imágenes, ¿cierto?, de los músicos que han venido al festival. Entonces da como una suerte, así que estuve de tomar el círculo esto, de cómo se enfrentan, cómo va quedando un registro visual esta historia, ¿no? Y esa está, ¿no es cierto?, a la vista en la Casa de la Cultura, ¿no? Empezó el 30 de octubre, ¿no es cierto?, y bueno, y va a seguir hasta creo, si no me equivoco, mitad de noviembre, ¿no? De manera que los invitamos a todos para que asistan. Esa exposición de Geno Muñoz en Así es. Casa de la Cultura. Son 10 años, Alejandro, del Festival Musical Chiloé. En estos 10 años, haciendo un recuento del festival, ¿siempre se planteó esta diversidad de músicas? ¿Siempre fue así? ¿O al principio era más vinculado a la música clásica, a la música de sala? No, fíjate que, a ver, lo que pasa es que en su origen, yo diría que el primer y segundo año, ¿no es cierto?, estuvieron más ligados también a la disponibilidad de recursos, ¿no? Curiosamente, yo diría como a 2 polos extremos dentro de la música, se podría decir, de concierto, ¿no? Música antigua, por decir música antigua, música barroca, ¿no? Música antigua puede ser música de los años 60. Rock and roll. Por supuesto. No, música barroca, ¿no es cierto? Sí. Y música contemporánea. Correcto. Entonces, esta polaridad, no sé, por decir, cambió ya del tercer año, cuando empezamos, ¿cierto?, a asignarnos los Fondart, y siempre se planteó, ¿no es cierto?, abrir considerando a Chiloé, ¿no es cierto?, como un espacio en el cual además llegaban inmigrantes, ¿no?, como una manera de decir, no solamente está lo de Chiloé, porque además lo de Chiloé, en nuestra programación, la tradición, ¿no es cierto?, se encuentra más bien enfocada a lo que vivimos hablando en todos estos programas. Tienen su espacio en los festivales costumbristas, pero en estos otros espacios no. Entonces, ¿dónde están, por ejemplo, su club? ¿Dónde está, bueno, Anclaje, hablamos, ¿no es cierto?, Patrimonio Surgente, o Carola Guzmán, etcétera? Bueno, abrimos las puertas, ¿no es cierto?, a que vaya también conociéndose estas otras músicas, que tengan en este Festival Musical Chileo también un espacio, una plataforma, ¿no?, pero que convivan al mismo tiempo con otras expresiones musicales que vienen de otras partes. Y este año, ¿no es cierto?, bueno, Paola va a venir, ¿no es cierto?, de regreso ya de España. Sí, claro. Que es una tremenda noticia en todo caso para acá, porque ella ha sido seleccionada como parte de la comitiva chilena, ¿no es cierto?, a la Feria Gumax en Canarias. En Canarias, ¿no es cierto?, en la isla, en la Gran Canaria. Es el evento, yo te diría, más importante a nivel mundial. Gran noticia. De las plataformas justamente de intercambio de músicos, ¿no es cierto?, de todo tipo de música y de todo tipo de festivales. Entonces eso hace que el Festival Musical Chileo hoy día tenga un pie, ¿no es cierto?, en internacional muy potente, y que esperamos, ¿no es cierto?, que la acción de Paola allí, ¿no es cierto?, sea justamente esta de ver cómo, tú hablaste de cuotas en un momento, ¿no es cierto?, nosotros nunca hemos querido abrir el festival y internacionalizarlo al 100%. Correcto. Porque eso inmediatamente, y eso es una experiencia en todos los festivales mundiales, también de América Latina, tú cierras las puertas a la producción local. Porque la gente interesa que venga los de afuera. Inevitable. Y se terminó. Entonces cada vez más tú pagas el costo de traer gente de afuera, pero los de adentro quedan fuera. Claro. Entonces hay que mantener, yo diría, una prudencia, ¿no es cierto? Equilibrio. Un equilibrio, Sí. en que también tú tienes la posibilidad de escuchar a otra gente, lo cual también hace bien, porque conoces otras expresiones, ¿no es cierto? Pero el objetivo nuestro no para ahí. El objetivo nuestro es sacar justamente lo que hemos estado produciendo acá al internacional. Y bueno, Correcto. y aquí lo hemos tenido música en vivo. Así es. Esta semana aquí tocando en los estudios de Canal del Sur, también algo inédito dentro de la producción de la televisión local en términos de medios de comunicación. Mira, Beto. Así que también no es fácil traer un músico, hacer la grabación, que se vea y que se escuche bien, y por eso también es un tremendo aporte dentro del festival estos espacios que se dan, porque también lo hablamos durante la semana, la falta de plataforma de difusión.
Sí, por conocerse más. A lo mejor lo hemos escuchado por ahí, pero verlo aquí en el estudio, escucharlos como los escuchamos y los vimos, yo creo que también cambia mucho la percepción de la gente. Sí, nosotros esperamos, fíjate que el resultado también de este programa, y yo creo que lo vamos a ir midiendo, ¿no es cierto?, y junto con ustedes, ¿no?, lo que opina la gente, la recepción a posteriori, ¿no es cierto?, de esto. Yo creo, fíjate, que es un bonito proyecto, ha sido un bonito programa además, ¿no? Y pienso que por lo que tú has dicho, ¿no es cierto?, esta cantidad de invitados, Sí. que no es evidente tenerla. Pensemos que hay gente que se desplaza de Quillón, o sea, Sí. Sí, Sí, de son Quillón, 3 horas de viaje, ¿te de das cuenta? Tenaún, tuvimos, Claro. por ejemplo, también. David no es Cárdenas vino desde David Quillón. o exclusivamente. sea, no es tan simple que alguien se desplace 3 horas. Exactamente. Sí. Otra de las características que ha tenido en estos 10 años el Festival Musical de Chiloé es la incorporación de música contemporánea, sobre todo música contemporánea de autores chilenos. Sí, eso es una, si quieres tú, un pie obligado. ¿Ah? Nosotros insistimos mucho y sabemos que muchas veces, ¿no es cierto?, hay a lo mejor una no comprensión de todo este fenómeno, pero te obliga, ¿no es cierto?, a lo que hablamos en el programa, te obliga a pensar, ¿no es cierto?, en qué siglo estás viviendo. Correcto. ¿Ah? Cuáles son también tus preocupaciones cotidianas, estéticas, que no solamente van a hacer una memoria de algo que ya está reincidiendo todo el tiempo. Bueno, tenemos preocupaciones estéticas distintas. Eso no significa que yo tenga que dejar lo otro, pero también tengo tiempo para preocuparme de esto otro. Entonces la música contemporánea apela justamente, yo diría, a sacudirte un poco en tu lugar de confort, ¿ah?, auditivamente. Exacto. ¿Ah? Y te lleva por caminos que a veces son complicados y arriesgados. ¿Ah? Porque la palabra, para nosotros, el no me gusta o me gusta, está condicionada al conocimiento. Es así, sobre todo con la música, sobre todo con las músicas. Yo creo que sí es un riesgo, y un riesgo que ustedes han asumido en estos 10 años de festival, y que se agradece, porque en ese sentido nos han educado. Me acuerdo del compositor y director de orquesta Pierre Boulez, cuando vino a Chile con la Ensemble Contemporánea, que él decía, yo siempre pongo a la música contemporánea al centro del programa, porque si la pongo al principio la gente llega tarde, y si la pongo al final la gente se va antes. Entonces yo la pongo al centro. Así que se agradece, porque hemos aprendido montones en estos 10 años de algo que no siempre tenemos la posibilidad de ver en vivo y ni siquiera de escuchar, como es la música de autores contemporáneos, sobre todo autores contemporáneos chilenos actuales. Sí. Lo que se está haciendo ahora, en este momento. Claro, eso la música de nuestro siglo, de nuestra época. Te voy a decir que no es menor tener, ¿no es cierto?, ese tipo de programación dentro de un festival, que creemos que tampoco debe ser la única. ¿Ah? Eso es bien importante, que el abanico de oferta, ¿no es cierto?, es tan atractivo hoy, que sería, yo diría, sería como un error, ¿no es cierto?, pretender quedarse en un solo espacio, ¿no? Y sobre todo pensando acá. ¿Ya? A lo mejor otros lugares lo pueden hacer, ¿no? Pero claro, fíjate que tú me llevas a la reflexión, y que hemos ido envejeciendo con el Festival Chiloé también. Pues 10 años son 10 años, o sea, no es un año, no son 2. ¿No? Y a partir de ahora, fíjate, yo creo que lo que se ve se ve como más lejos en el horizonte, ¿no?, es que hay una proyección tremenda de lo que puede venir, muy interesante, muy atractiva, pero que debe estar acompañada también de otros reforzamientos que son propios, ¿no es cierto?, incluso de la propia comuna. Y una de esas tiene que ver, yo diría, con los recursos. Importantísimo, claro. Tú no puedes dejar los recursos al fondar, porque el fondar es como una ruleta rusa. Sí. Te toca, ¿no es cierto?, no te toca. Y una política cultural no se puede basar en que eso sea así. O sea, un año se puede y 10 años no. Nada puede continuar de esa manera, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que hay que entender también que este festival busca ser parte, ¿no es cierto?, de la actividad de la comuna, ¿no? Ya es una tradición en la comuna, y la gente lo entiende así, y por eso la gente asiste en masa al teatro a ver música. Ya es una tradición como otros eventos que se hacen durante el año en la comuna, y aquí somos muy de tradiciones culturales en ese sentido. Sí. Bueno, en el marco de esta evaluación, yo sé que vas a presentar una nota ahora, Alejandro. Sí, yo los quiero invitar, ¿no es cierto?, a ver una nota y una pequeña entrevista entonces a Rodrigo Geno Muñoz, ¿no?, con algunas imágenes, ¿no es cierto?, de esta exposición. Hola, buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Muñoz, soy fotógrafo. Trabajo con Codarte Chiloé hace varios años
en el registro fotográfico de los festivales musicales de Chiloé, y quiero invitarles a una muestra fotográfica que es parte del 10º Festival Musical que organiza Covarte en Chiloé 2018, y que consiste en la muestra de una selección de fotografías de músicos campesinos de Chiloé, músicos que antaño con su arte animaron las fiestas campesinas y cuyo trabajo se sigue en algunos lugares de Chiloé aún cultivando. Hemos querido con Covarte Chiloé recrear esta muestra, volver a montarla en el contexto del 10º festival, y haciendo también una pequeña memoria de Amador Cárdenas, quien fue un eximio músico chilote, que hizo la selección de estas fotografías que van a ilustrar esta muestra fotográfica. Les invito entonces para el 19 de octubre a las 19 horas en la Casa de la Cultura a la inauguración de la muestra, en donde además va a haber una charla sobre el Ravel de Chiloé. Cuéntanos un poco, Geno, cómo nació la idea de este proyecto, de estas fotografías. Bueno, la verdad es que trabajando con Alejandro Paredes, que es la otra persona que fue gestora de la redacción del proyecto de Ecos de un Canto Olvidado, yo tenía registro de algunos músicos campesinos, y a partir de ese registro que yo tenía, que era muy precario, digamos, en el sentido de que había muy pocos músicos registrados, que yo me había encontrado con algunos de ellos y lo había fotografiado porque los había tenido a la mano. Con Alejandro decidimos ir a hablar con Amador Cárdenas Quellón y proponerle la redacción y fundamentación de un proyecto que recogiera el quehacer de algunos músicos campesinos y pudiéramos dejar un documento sobre el tema. ¿Estas fotos en qué año fueron tomadas? El proyecto se desarrolló el año 2003, pero hay fotografías como la de Canagüe, por ejemplo, que fueron tomadas anteriormente, yo creo que a finales del siglo XX, digamos, 1997, 98, que yo conocí a Canagüe, y las otras fueron ya parte del proyecto que se desarrolló el año 2003. ¿Cómo se hizo la elección de estos músicos para las fotografías? Amador la hizo él personalmente, considerando el vínculo que tenía como músico con ellos, y también tomando en cuenta la importancia que cada cual había tenido en sus respectivas comunidades. Y ahora, esta exposición que va a estar montada en la Casa de la Cultura de Ancud, ¿qué significa para ti? Bueno, significa volver a poner en valor la música campesina, la música popular tradicional de Chiloé, a estos músicos que animaron las fiestas campesinas, porque es una muestra que se ha exhibido muy poco, se ha mostrado muy poco, y entonces es una suerte poder tener la oportunidad de montarla en Ancud, exponerla en Ancud, y que la gente de la comuna pueda ir a ver la muestra, ver el video que se va a estar exhibiendo permanentemente, y no solamente ver los personajes, sino también escucharlos en su quehacer, en su arte. Cuéntanos un poco más en qué consiste ese video que va a estar siendo expuesto ahí en la Casa de la Cultura en la exposición. Sí, es un video que es parte del proyecto inicial Ecos de un Canto Olvidado, y que tiene una duración de 8 minutos más o menos, en el cual cada músico entrega un testimonio de su quehacer musical, de la forma como se iniciaron en la música y cómo llegaron finalmente a ser actores fundamentales en la diversión y en las fiestas en sus respectivas comunidades en la isla y en los pueblos más alejados de los centros urbanos de Chiloé. Fantástico. Nos gustaría que reiteraras la invitación para que toda la comunidad ancuditana pueda asistir a esta maravillosa exposición. Sí, el día 19 de octubre se inaugura la muestra, que va a estar abierta por espacio de más o menos un mes, y lo importante es que puedan además, ojalá, interesarse los colegios por llevar a los estudiantes para que se den cuenta que
que hay una raíz importante, popular, tradicional, en Chiloé, que no solamente son las mingas y son las tradiciones textiles o la cultura de la madera, sino que también existe una tradición musical que es importante conocer. Muchas gracias, Gena. Y ya nos vamos a tener que ir despidiendo no solamente de este programa, sino del festival. Ya mañana, último día de festival. Con nostalgia nos despedimos, Sole. Sí, bueno, nos vamos a hacer una semana bien intensa con un montón de actividades también, con hartos invitados aquí en este espacio que es Archipiélago Sonoro. Y dejarles la invitación, porque no solamente, esto, el festival se termina mañana, pero como bien decía Paola, vamos a continuar con más actividades hasta el mes de enero, y ahí también nos vamos a dejar invitados, porque también tenemos otros espacios aquí de los cuales nos vamos a aprovechar en Canal del Sur para poder promocionar. Así que bueno, la batería de Alejandro y de Paola que nos dirigen al festival de este espacio. Quiero dar las gracias a todos nuestros invitados que han venido a Cancún. Muchos vienen de muy lejos, como por ejemplo el caso de David, que viene de Quellón, de gente de Castro, a los conductores del Canal del Sur, a nuestros auspiciadores, al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, la Municipalidad de Ancud, el FNDR 2% de Cultura, ya que sin ellos habría sido imposible hacer este programa, que esperamos poder seguir replicándolo. Con Codarte Chiloé sentimos que esto es completamente necesario para Ancud. Esta instancia, que podamos conversar de todos estos temas, que podamos traer músicos, para también que se arme un debate, que siga el debate en la casa. Estamos muy entusiasmados con esto. Ojalá que podamos replicar esta actividad, estos programas de televisión, y dejarlos invitados, porque se termina este ciclo del festival mañana viernes con Lecaros en la noche, pero sigue la extensión del festival que dura hasta el 30 de enero. Entonces, para tener información de todos los conciertos, las clases gratuitas, clases magistrales, etc., www.festivalmusicalchiloé.cl. Muchas gracias y espero que nos podamos volver a encontrar prontamente. Alejandro Lavanderos. No mucho más, porque ya prácticamente se ha dicho todo, ¿no es cierto? Salvo, ¿no es cierto?, de que yo le he pasado muy bien aquí. Y yo creo que es una situación interesantísima el poder, ¿no es cierto?, mediar con público por una vía como esta, y sobre todo empezar a tratar temas que muchas veces se ven como lejanos, ¿ah? Como que la televisión no debiese abordar estos temas. O, como se dice muchas veces, la cultura no es entretenida y hay que empezar a inventarle, ¿no es cierto?, adjetivos, ¿no? Yo creo que no, yo creo que es un tema, ¿no es cierto?, yo diría, de debate, tema país. Así como la educación es un tema país, ¿no es cierto?, la cultura es un tema país, que sin cultura, ¿no es cierto?, no existe tampoco una identidad, que es necesario, ¿no es cierto?, que esto se dialogue, que se mueva, ¿no es cierto?, entre la gente joven también, ¿no? Y que no es un reducto, ¿no es cierto?, de un grupo de personas, ¿no es cierto?, que podría ser una élite, ¿no? Así que eso es un derecho humano importante, decirles que tienen que tomarlo en sus manos. Y yo creo que ese mensaje es importante, ¿no es cierto?, dárselo a la comunidad ancuditana, a la comunidad de Chiloé, y yo personalmente estoy muy contento de poder mantener esta relación con esta isla, cada vez más fascinante en términos de su historia, de ir descubriendo cosas que muchas veces desde fuera no se saben, no se tienen, no se visualizan, y creo que también es uno de los puntos que como decía David, ¿no es cierto?, en su experiencia tal vez en Cuba, ¿no?, de una isla a otra isla. Chile es una gran isla, de manera que Chile es otra más, ¿no es cierto?, otra isla, y que hay mucho por hacer todavía acá, y eso es justamente uno de los desafíos más interesantes. Hay mucho por hacer. Exactamente. Y David también nos dejó algunos discos de regalo de sus últimas producciones con Bandada, este grupo. Y muchas gracias a David. Y a la gente en la casa, a quienes nos sintonizaron acá en Canal del Sur y Archipiélago Sonoro, muchas gracias por habernos acompañado. Las actividades sigue mañana el festival y sigue también la extensión. Las actividades siguen hasta enero. Es todo por Archipiélago Sonoro, es nuestro último programa y hasta el próximo año.